Por favor, antes de poder empezar, quiero dar un pequeño contexto. El domingo pasado estuve hablando, di 5 características acerca del apóstol Pedro, no sé si usted se recuerda, y quiero simplemente ahora mencionar algunas otras cositas. A medida que vayamos avanzando en cada mensaje, vamos a ir dando un poco de contexto, porque no lo podemos dar todo de una vez. Bueno, el autor es Pedro, el apóstol Pedro, el mismo que caminó con Jesús, parte de los 12 discípulos. Pedro escribió las cartas de Pedro, sus cartas en el año 60 después de Cristo. ¿Qué año las escribió? Después de Cristo. Por favor, memorícese esto porque es muy importante. ¿A quién le escribió estas cartas? Por favor, Elías, si nos puede, Renato, si nos puedes poner el mapa, por favor. Allí en este mapa usted puede ver que donde está el puntito rojo, no la flecha, sino el punto arriba, hay una región que dice Bitinia, el Ponto, Galacia, Capadocia, Sicilia. Ese mapa, hoy en el 2025, es Turquía. ¿Ya? Es parte de Europa, es la región de la que es Turquía hoy actualmente. Entonces, a los que Pedro le escribió estas cartas, estaban estas iglesias en esa región, ¿ya? La región de el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia, y eran personas cristianas, judíos y no judíos, ya eran de ambos. A ellos les escribe la carta el apóstol Pedro. Pedro no nos escribió la carta a nosotros, no se la escribió a usted, ya, porque nosotros no vivíamos en ese tiempo todavía. Se la escribió a ellos. Ellos son los oyentes originales, pero obviamente después de esto, ¿no es cierto? Después de ellos, Dios guarda, ¿no es cierto?, estos escritos para las futuras generaciones que somos nosotros, para la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces es los oyentes originales, Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, oyentes originales, y después pasa a ser universal, es decir, para todos nosotros como iglesia. Esta carta se escribió desde Roma, no sé si usted allá donde dice Italia, si pueden ver la bota, es una bota, ¿ya? Italia, ahí dice Roma, desde allí estaba Pedro. Pedro no estaba en Jerusalén, donde están las flechas abajo. Hay 4 flechas y esas 4 flechas indican los 4 puntos cardinales, porque de allí el evangelio se va hacia todo el mundo. Pero Pedro se había ido a Roma y desde Roma Pedro escribe las cartas hacia la región de Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia. ¿Cuál es el contexto histórico de estas cartas? La iglesia o estas iglesias estaban bajo persecución del emperador Nerón. Había un emperador muy malo romano que se llamaba Nerón, que era malo, pero de pura cepa. Y este tipo odiaba a los cristianos y odiaba a la iglesia y los perseguía y los mataba. Los quemaba, hacía lo que quería con los cristianos. Entonces la iglesia en este tiempo, en el año 60 después de Cristo, cuando fue escrita la carta de Pedro, estaba bajo persecución. Puede decir bajo persecución, digamos 1, 2, 3, bajo persecución. Eso nos ayuda a nosotros a entender el contexto de lo que estamos estudiando. A lo mejor usted no está bajo persecución, pero sí está enfrentando luchas y dificultades. Y hoy día, déjeme decirle que se viene un mensaje que yo creo que va a traspasar su corazón. No porque yo lo enseñe, no porque yo lo predique, sino porque la Biblia, la palabra Pedro en el capítulo 1 nos va a hablar fuerte. Amén. La idea por la cual este libro fue escrito es para mostrar los sufrimientos de Cristo, que Cristo sufrió primero, para que usted no se sienta solo, para que usted no crea que usted es el único que sufre. Cristo sufrió por nosotros primeramente, hasta dar su vida. Así que hoy en día, si nosotros sufrimos y la estamos pasando mal, pongamos nuestra mirada en el que ya sufrió aún mucho más por nosotros. Eso es un gran ánimo. Y la razón por la cual el libro fue escrito es para animar y exhortar a una iglesia perseguida. ¿Cómo hace usted para animar a una iglesia perseguida? Tremendo desafío que Pedro tiene. Bueno, tuvo. Este es el mensaje número 2 y el título de nuestro mensaje es El dolor de la permanencia. Ay, ay, ay. El dolor de la permanencia. Permanecer duele, hermanos. Permanecer duele. No es fácil. Así que prepare su corazón, prepare su espíritu, ponga su mirada en el Señor y que Dios sea hablándonos. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por este segundo mensaje
de las epístolas de Pedro. Gracias, Señor, porque este hombre le escribió a una iglesia que la estaba pasando muy mal. Este hombre le escribió a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba siendo quemada, que estaba siendo maltratada, que estaba siendo acusada por injusticias. Los cristianos que recibieron esta carta no la estaban pasando bien y algunos estaban apartándose de la fe, estaban abandonando la fe. Y Pedro escribe esta carta para animarles, fortalecerles y que ellos pongan su mirada en el Señor. Y que este sea, Señor, el propósito para nosotros como iglesia. Que nos anime, que nos fortalezca, que nos llene de tu presencia. En el nombre de Jesús, sé tú, Espíritu Santo, el maestro de maestros. Yo me desaparezco, Señor, de acá del frente. Yo solo quiero interpretar lo que tu palabra dice y sé tú, Espíritu Santo, hablando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer a estudiar desde el versículo 13 hasta el versículo 25, ¿ya? Y vamos a empezar con el versículo 13. Vamos a ir versículo por versículo, liberando la verdad bíblica a través de versículo por versículo. Este es el poder de la predicación expositiva, la que usamos acá en Iglesia Bíblica Cristiana. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso es lo que dice Pedro aquí en este versículo 13. La palabra ceñir los lomos significa, o esta palabra se usa para prefigurar el punto de fuerza del hombre. El punto de fuerza del hombre, ya sea hombre o mujer. En la antigüedad, los campesinos, antes de emprender actividades en el campo, antes de empezar trabajos laborales en el campo, ellos se ceñían los lomos. Se apretaban los cinturones, se apretaban, ¿no es cierto?, allí las túnicas, los turbantes, porque en aquel tiempo se usaba, ese era el tipo de ropa que se usaba. De hecho, hoy en día algunos lo hacen cuando trabajan en trabajos pesados, lugares pesados. Los hombres se ponen una faja, ¿no es cierto?, acá para cuidar la espalda, pero más que para cuidar la espalda es para fortalecer, para doblegar fuerzas, para que la espalda tenga fuerzas. Y eso es lo que Pedro está diciendo acá. Ceñid vuestros lomos, es decir, apriétense los lomos, apriétense la columna, apriétense aprieten la voluntad, aprieten los dientes, ¿ya? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, pero obviamente ceñid los lomos, pero no los lomos físicos, sino que los lomos de nuestra mente, de nuestra mente. Porque ceñir los lomos significa redoblar fuerzas, significa recobren fuerzas, pero las fuerzas del entendimiento, las fuerzas que tienen que ver con el conocimiento de Dios y de sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para tu vida? Dios te los ha mostrado, Dios te los ha revelado. Entonces tú tienes que fortalecer tu mente en cuanto a lo que Dios te ha llamado a hacer, en cuanto a los propósitos de Dios. El entendimiento en el momento de las pruebas, ponga atención a esto por favor, porque nuestro entendimiento en el momento de las pruebas tiene la tendencia a flaquear y a debilitarse. A flaquear y a debilitarse. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, ya el entendimiento no es el mismo que el primer día. Ya empezamos a dudar, empezamos a flaquear, empezamos a ver si esto verdaderamente es de Dios o no es de Dios. Empezamos a dudar, nuestra mente empieza a debilitarse. Entonces aquí Dios dice, fortalezcan, realineen otra vez, ciñan los lomos, pero de su entendimiento en cuanto a lo que Dios los ha llamado a hacer. Eso es lo que Pedro les dijo a los cristianos, ¿no es cierto?, de estas regiones que vimos, para que no flaquearan, porque la tendencia del cristiano, la tendencia del creyente es flaquear, es debilitarse en medio de una prueba. Sobre todo la mente empieza a dudar, ¿y qué estoy haciendo acá?
¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué Dios no me provee? ¿Y por qué Dios no me escucha? ¿Y por qué Dios no hace esto? Y la cabeza empieza a flaquear, a flaquear, a flaquear, a flaquear, hasta que finalmente dejamos a Dios, nos olvidamos de Dios, hacemos lo que queremos y al final abordamos el proceso. Y eso es lo que Pedro no quiere que pase. Gente, no aborden la misión, sigan. Los que han sido llamados a seguir a Dios, siga. La mente es esa antena de Wi-Fi donde vienen todas las señales del enemigo, las señales de los malos consejos, los ataques de los comentarios de las personas. O sea, por eso nosotros en los momentos de dificultad tenemos que cuidar nuestra cabeza. Tenemos que saber a quién escuchamos, qué no escuchamos. Porque no todo lo que vamos a escuchar va a ser bueno. Entonces, si usted en este momento está pasando por un momento de dificultad, entonces ciña los lomos de su entendimiento de que lo que está pasando no es eterno, de que va a tener un final y que Dios está purificando su fe para que sea hermosa y brille como el oro, más preciosa que el oro, dijo Pedro en el mensaje anterior. Vayamos al versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dos cosas nos quiere decir Pedro acá en el versículo 14. Uno es hijos obedientes. Como hijos obedientes, ustedes, iglesia, son hijos de obediencia. Ustedes son hijos de Dios, yo soy hijo de Dios, somos todos hijos de Dios y por lo tanto somos hijos de obediencia. ¿Pero obediencia a qué? Obediencia a sus mandamientos, obediencia a su voluntad, obediencia a las enseñanzas de Jesús. Obediencia. Usted no es un hijo de rebelión, usted no es un hijo de ira, usted no es un hijo de un huérfano, usted es un hijo de Dios y es un hijo de obediencia. Los que somos padres sabemos lo que se siente cuando un hijo no obedece. Cuando le dices más de 5 veces que no lo haga y lo termina haciendo, da rabia, enoja, frustra. Y más encima cuando les pasa cosas que uno ya pensó que les iba a pasar. Entonces nosotros, dice Pedro, ustedes tienen que ser hijos de obediencia. Pero ¿qué es lo que dice Pedro en el versículo 14? No se conformen. Y la palabra conformar, estuve investigando mucho sobre la palabra conformar. Y la palabra conformar tiene que ver con aferrarse. Ponga atención, no se conformen, es decir, no se aferren. ¿A qué? ¿Ya leyó el texto? Correcto, muy bien, Claudia. No se aferren a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. La iglesia está sufriendo, la iglesia está siendo perseguida, no la están pasando bien. Pedro les dice, afirmen la cabeza, afirmen la mente en Cristo, en la cruz. Y segundo punto, les está diciendo, compórtense como hijos de obediencia. Y tercer punto, les está diciendo, no se aferren a las pasiones que antes tenían estando en una vida de ignorancia. La Biblia dice de que la vida del ser humano antes de venir a Cristo es considerada una vida de ignorancia. Ahora en Cristo Jesús ya no es una vida de ignorancia porque ahora nuestros ojos se han abierto, nuestro entendimiento se ha abierto, todo se ha abierto, el corazón, y ahora podemos ver, ahora podemos entender y no vivimos en ignorancia. Y no hablamos de una ignorancia intelectual, hablamos de una ignorancia divina. Dios nos ha revelado el propósito de nuestras vidas. Hermanos, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuáles eran las pasiones que ustedes tenían antes en su vida no cristiana? ¿Usted quiere volver a eso? No. Qué bueno. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que en los momentos de presión, en los momentos de dificultad, en los momentos donde de verdad las papas queman, déjenme decirles que dan ganas de volver atrás. Dan ganas de volver atrás. No, a mí no me pasa. Dicen, bueno, gloria a Dios, lo felicito, de verdad, muy bien, súper bien si eso no le pasa. Pero al cristiano cuando se encuentra delante de los desafíos financieros, de salud, de enfermedad, de lo que sea, no dan ganas de perseverar. ¿Dónde está Dios? Dicen. Nos olvidamos a veces de todo, tenemos la tendencia, y Pedro dice, no se aferren, es decir, no se conformen a los deseos que antes tenían.
En los momentos de dolor, en los momentos de dificultad, dan ganas de volver al cigarrillo, dan ganas de volver a la cerveza, dan ganas de volver a la droga, dan ganas de volver a aquel amorío quizás que tuviste, dan ganas de volver a aquella vida que a lo mejor que tuviste, porque quizás era más fácil. Pero no hemos sido llamados a vivir una vida fácil. Tengo autoridad para decirle lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Aquí con mi esposa nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús todos los días. Literalmente todos los días. Todos los días. Y amamos lo que hacemos. Amamos a Dios sobre todas las cosas. Amamos a nuestra familia. Pero no nos aferremos. Versículo 15 y 16 están juntos. Lo vamos a leer los dos juntos. Los dos componen una misma idea. Sígame usted, por favor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Cuando hablamos de santidad, no nos referimos al santo como la teología errada católica piensa en cuanto a San Pedro, San Andrés, San. No, nos referimos a una santidad bíblica, a una santidad con entendimiento, y déjenme darle dos ejemplos acerca de esta santidad de la que Pedro les está animando a ellos a que vivan. En primer lugar, la santidad de la que Pedro está hablando es de la santidad de Dios, porque está diciendo, sé santo como Dios es santo. Entonces, la santidad en cuanto a Dios es que es la cualidad de perfección y la incapacidad de Dios para pecar. La santidad de Dios es la cualidad de perfección de Dios. Solo Él tiene esa cualidad, solo a Él le pertenece ese atributo. No hay nadie más que tenga ese atributo como lo tiene Él. Él no es solo una vez santo, es 3 veces santo, es santo, santo, santo. Y por la eternidad. Entonces, la santidad de Dios es la incapacidad que Él tiene de pecar. Solo Él es capaz de conllevar este atributo. Él está separado, Dios está separado de todo lo malo e impuro. ¿Usted sabe por qué Dios no está aquí de manera física? Porque la tierra es muy impura para Él. La humanidad somos muy impuros para que Dios esté en medio de nosotros en un sentido real. Pero su Espíritu Santo está en nosotros, por lo tanto Él está en nosotros. Por eso Él envió a su Espíritu para que venga a vivir en nosotros. Entonces Pedro está hablando de esta santidad en cuanto a la santidad que le pertenece a Dios. Dios se sienta en una silla de santidad que nadie más se puede sentar allí. Y que de hecho, si Él se revela en todo su esplendor y en su brillo y en su santidad delante del hombre, lo único que nosotros vamos a hacer es caer para atrás muertos. Porque la santidad de Él es así. Bueno, santidad en cuanto a nosotros. La palabra santidad en hebreo es kadosh. Kadosh. Kadosh, kadosh. ¿Por qué en hebreo? Porque en hebreo, arameo, básicamente es lo mismo. Es cuando originalmente, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel escribía sus libros. Pero en el Nuevo Testamento, porque ya tenían otros gobiernos encima de ellos, ellos estuvieron casi que obligados a dejar su idioma original y hablar otro idioma, y ese idioma fue el griego. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra santidad en griego es hagios. Hagios. En hebreo es kadosh y en griego es hagios. Y las dos palabras significan sagrado, apartado, purificado. Sagrado, apartado, purificado. Entonces, en el contexto espiritual del cristiano, ser santo se refiere a la cualidad de ser separado, dedicado a Dios y a sus propósitos divinos. ¿Se entendió? Por eso usted tiene que ser santo, usted tiene que ser apartado, usted tiene que ser dedicado y usted tiene que ser separado ¿de qué? De pecar, de lo malo. No es que nosotros nunca vamos a pecar, sí, obviamente nuestros pensamientos malos, con ellos pecamos, sí está bien, pero el punto acá es que ser santo significa vivir apartado de estas cosas, apartado de lo impuro, apartado de la fornicación, apartados de la mentira, apartados del robar, apartados de todo lo que los 10 mandamientos nos dicen. Eso es ser santo. Sí, nunca vamos a ser santos como Dios. Sí, claro, se entiende. Pero por medio de su Espíritu Santo sí nos pone en un nivel de santidad que es aceptable para Dios.
¿Se entendió lo que significa ser santo? ¿Entiende usted lo que significa ser santo? Apartado, separado, consagrado. ¿De qué? Del pecado. Porque sabemos que si pecamos vamos a tener consecuencias, ¿cierto? Y serias. Entonces Pedro les está diciendo acá en el versículo 14 y 15, en primer lugar, sean hijos de obediencia, ya no se aferren a las pasiones desordenadas. Y 15 y 16, sean santos como Dios es santo. Miren, iglesia, ¿ustedes creen que es fácil para estas iglesias que estaban siendo perseguidas, maltratadas, se habían ido de Jerusalén para vivir en estos lugares y de repente viene alguien y les dice todas estas cosas? ¿No creen ustedes que a lo mejor les daban ganas de romper la carta que Pedro y decir como este está loco? Que no se da cuenta de lo que estamos viviendo, no se da cuenta de nuestra realidad, que nos quieren matar, que nos odian, que nos persiguen, que entran a nuestras casas y nos sacan y nos preguntan si verdaderamente creemos en Cristo o negamos en Cristo, y si decimos que no, vivimos, y si decimos que sí, nos cortan la cabeza. Y viene y nos dice que tenemos que ser como Cristo. Aparte, la mayoría de estos que estaban acá no habían visto a Cristo nunca. Díganme ustedes si no es fácil o si es difícil creer en alguien que usted nunca vio. No es fácil. No es fácil. A veces las personas vienen, nos cuentan historias y nos dicen, y uno dice, ¿de verdad me está diciendo la verdad? Porque no sabemos, no lo vimos. Y así es con Jesús. A veces, como verdaderamente verdaderamente este es el propósito de Dios. Bueno, nosotros una vez estando en Cristo debemos de abstenernos del pecado. No porque eso es pecado, no porque eso no le agrada a Dios, no porque eso no viene de Dios. Por eso yo no peco, por eso yo no miento, por eso yo no robo, por eso yo no fornico, por eso yo si quiero tengo que casarme, si yo tengo que ordenarme, tengo que hacer las cosas bien. Si yo quiero ver la gloria de Dios, tengo que obedecer. Es así, iglesia. Y eso es santidad. 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 ¿Sabe usted que la santidad tiene que ver hasta cuando te comes un dulce y el papel? Hermano, no lo bote allí. Agárrelo y espere que llegue hasta un basurero y tú lo bota. Santidad. Pastor, usted se puso muy extremo. Se pasó. No, es así, iglesia. Si se encuentra 5,000 pesos en un lugar público donde usted sabe, agárralos y pregunte de quién es. ¿De quién son estos 5,000 pesos? Santidad. Bueno, si usted ya preguntó y no, bueno, quién sabe si eran para usted. Se puso muy extremo, pastor, pero santidad. Pedro dice, sean santos como Dios es santo. ¿Para qué darles un contexto de cómo era la santidad en el Antiguo Testamento? Era peor. Era peor. Cuando los filisteos robaron el arca de Jerusalén en el libro de Samuel, la agarraron y se la llevaron para allá, y esa arca dejó la embarrada allá en tierra de los filisteos. El que la tocaba, ¡tum!, se moría. El que la tocaba, le salían manchas, llagas, tumores. Y el arca, porque ¿qué hacen jugando con la santidad de Dios? ¿Qué hacían manos impuras, pueblos que no eran escogidos por Dios, toqueteándolo? Y es como que Dios dice, no me toquen. Usted no. Y de repente dicen, no, devolvamos esta cuestión para allá, para los hebreos mejor, porque no va a ser que todos vayamos a morir. ¿Y saben cómo la devolvieron? La pusieron en una carreta de bueyes y dejaron que los bueyes solos se llevaran esa cuestión para allá. No, nadie toque esa cuestión. Y los bueyes solitos se llevaron el arca para Jerusalén. Así es la santidad de Dios. No juguemos con la santidad de Dios. Avancemos al versículo 17. Recuerde que esta es predicación expositiva, soltando verdad bíblica versículo por versículo. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí Pedro usa la palabra temor de Dios. Temor de Dios. Déjeme explicarle el temor de Dios. Temor de Dios en un contexto espiritual se refiere a un profundo respeto y reverencia hacia la divinidad, más que un miedo paralizante. La diferencia entre temor de Dios
entre temor y miedo es distinta. Miedo es cuando tú tienes miedo que te paraliza y es un miedo insano. Ese no es el miedo que Dios quiere que nosotros le tengamos a Él, porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y quiere que Él también desea acercarse a nosotros. Pero la palabra temor de Dios tiene que ver cuando el cristiano, cuando el creyente es reverente a las cosas de Dios. Eso significa temor de Dios. Hermano, tenga temor de Dios. ¿Qué significa, hermano? Honre a Dios, obedezca a Dios. Eso significa el temor de Dios. Sabes, yo trato a mi esposa bíblicamente como corresponde, como un vaso frágil, porque tengo temor de Dios. Si yo no tuviera temor de Dios, no la tratara quizás como es digno de tratar. ¿Por qué yo amo a mis hijos? Porque tengo temor de Dios. ¿Por qué los trato bien? Porque tengo temor de Dios. ¿Por qué hay un hogar? Porque hay temor de Dios. ¿Por qué hay una iglesia? Porque hay temor de Dios en la iglesia. Temor de Dios es profundo respeto y estima hacia la ley de Dios. Es como la ley de Dios. Señor, no lo hago. Señor, yo obedezco porque te temo, porque te amo. Eso es el temor de Dios. Y Pedro les está diciendo a ellos, tengan temor de Dios. Y si Pedro les está diciendo a las iglesias del Ponto, Capadocia, etcétera, de que tengan temor de Dios, es porque no lo tenían. No estaban teniendo temor de Dios. Algunos de ellos estaban como, nos están persiguiendo, ¿qué sentido tiene esto? Y quizás algunos estaban fornicando, algunos estaban en pecado, algunos estaban... No crean que todo esto que Pedro les escribió es porque ellos estaban súper bien y estamos bien. Obviamente no estaban bien, por eso se les escribió la carta, porque no estaban bien. Recuerden que la palabra expatriados en el versículo 1, porque Pedro dice, esta carta va para los expatriados, y un expatriado significa alguien que no vive en su patria, que no vive en su tierra. Yo soy un expatriado en esta tierra. Tengo 16 años ya de vivir aquí en Chile, pero soy un expatriado, no es mi tierra. Aunque amo a Chile de la misma forma como amo mi país, como amo también el país de mi esposa, amo esta nación, pero soy un expatriado, no vivo acá, vivo acá, no soy de acá, oriundo de acá. Entonces, no se estaban portando tan bien los hermanos de estas iglesias. Por eso Pedro les dice, tengan temor de Dios. Entonces, tener temor de Dios implica conocimiento de la superioridad de Dios en una actitud de humildad y sumisión. Temor de Dios implica conocimiento de la superioridad de Dios en una actitud de humildad y sumisión. Tenemos que llevar una vida de temor de Dios, usted y yo como iglesia, tenemos que llevar una vida de temor de Dios, tenemos que llevar una vida de temor de Dios, tenemos que llevar una vida de temor de Dios. Diga conmigo, temor de Dios. Y dígale al hermano al lado, tenga temor de Dios. Dígale. Pero dígale de verdad, pues. Tenga temor de Dios. Tenga temor de Dios. Así es, iglesia, temor de Dios. ¿Sabes? No me voy a poner esa ropa porque tengo temor de Dios. No voy a hablar con esa persona porque tengo temor de Dios. No voy a tocar esa plata porque tengo temor de Dios. No voy a acostarme más con esa persona porque tengo temor de Dios. No voy a fumarme un cigarro más porque tengo temor de Dios. Temor de Dios, iglesia. Temor de Dios. Temor de Dios es distinto a miedo paralizante, ya lo dijimos. Y Pedro acá dice que tengamos temor de Dios en la vida de peregrinaje. Hay una historia que yo le quiero recomendar a usted que la lea de un antiguo autor y un gran hombre de Dios cristiano, John Bunyan. Si no lo ha escuchado, googleelo, vaya, léalo. Y él escribió un libro que se llama El Peregrino. John Bunyan, ¿ya? Él escribió un libro que es del peregrino y habla de que nosotros los cristianos en esta tierra somos peregrinos. Un peregrino es una persona que no tiene hogar. Claro, tenemos un hogar, vivimos acá, todo lo que quiera, pero nosotros no somos de este mundo. Estamos peregrinando en esta tierra porque nuestro hogar es el cielo. Hay un cantante muy famoso en el campo del habla inglesa, se llama Phil Wickham. Él tiene una canción que se llama, ¿cómo se llama? Dice Homesick Forever, que significa for heaven. Homesick for heaven. Estoy extrañando el hogar del cielo, algo así, la traducción.
Y el video habla de cómo este hombre, ¿no es cierto?, peregrina por toda la tierra y hasta que finalmente llega, ¿no es cierto?, a la eternidad. Muy lindo. Pero Pedro está poniendo esta mentalidad de que somos peregrinos acá en esta tierra y durante seamos peregrinos en esta tierra, dice, sean y usen el temor de Dios. Versículo 18 hasta el 21, los dos juntos. Perdón, 1, 2, 3, 4 juntos, 4 versículos juntos. Desde el 18 hasta el 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que quiero destacar de estos versículos desde el 28 al 21 es que Pedro dice, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Todo es una cadena. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Vivan en santidad. Vivan en temor de Dios. Bueno, vamos a hacer una aplicación final al cierre del mensaje, pero fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Estos 4 versículos nos dicen que por medio de Cristo y de su evangelio hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa la palabra vana o vanidad? Vanidad o vano significan aquello que es vacío, pasajero y sin valor. Y de esa vida Cristo nos ha rescatado. De lo que es vacío, pasajero y sin valor. Eso es vanidad. Salomón, cuando escribió el libro de Eclesiastés, dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que se hace en esta tierra es vano. Salomón decía, todo lo que se hace en esta tierra, si no se tiene a Cristo en el corazón, todo lo que se hace en esta tierra es vacío, es pasajero y no tiene valor. Iglesia, ¿para quién vive usted? ¿Por quién hace lo que hace usted? ¿Para quién vive? ¿Por quién vive? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Usted vive para su propio reino o vive para el reino de Dios? ¿Para quién vive usted? ¿A quién le da gloria y honra a usted por lo que usted hace? Usted fue rescatado de una forma de vivir vacía, pasajera y sin valor. ¿Tenía valor lo que usted hacía antes? En su vida pecaminosa hablando, en lo espiritual hablando, no tenía valor. Era vacío. Era como escalar montañas de vidrio. Usted subía y se resbalaba, subía y resbalaba, subía y resbalaba. ¿No se aburría de subir y resbalar, hermano? ¿Ah? No sabía, ¿cierto? No sabíamos, estábamos ciegos, pero ahora usted sabe. Usted sabe que ahora usted no puede volver atrás, que no hay nada para usted atrás. ¿Qué va a ir a hacer usted allá atrás? ¿Qué va a ir a hacer usted allá atrás? ¿Qué va a ir a hacer usted a esa relación que tenía? ¿Qué va a ir a hacer usted a ese lugar donde vivía? ¿Qué va a ir a hacer a esos lugares donde frecuentaba? ¿Qué va a ir a hacer? ¿Qué hay allá para usted? Yo sé lo que hay para usted allá. Una vida vacía, una vida pasajera, una vida sin valor, placer momentáneo, muerte, condenación, culpa, dolor, crisis, despropósito. Eso es lo que hay en la vida de la cual hemos sido rescatados por medio del Evangelio y por medio de Cristo. Leamos el versículo 22 y 23. Ya estamos terminando. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros con un entrañable corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, 2 cosas nos está diciendo Pedro acá. Uno es que tenemos que amarnos unos a otros con un corazón puro. Y lo segundo que nos dice acá es porque hemos sido renacidos de nuevo. ¿Cuesta amar al prójimo? Sí, cuesta. Seamos honestos. No nos andemos acá con diplomacias y no. Cuesta amar al hermano.
Cuesta amar al prójimo. No es fácil. No es fácil. Los proverbios lo dicen. ¿Ya? El hierro se afila con hierro y el hombre con el trato con el hombre. ¿Usted sabe cuál es el propósito del matrimonio? Aparte de glorificar a Dios, es que el carácter de Salvador se forme con el carácter de Heder y el carácter de Heder se forme con el carácter de Salvador para que juntos formen el carácter de Cristo. Ese es el propósito del matrimonio. El propósito de la vida cristiana es que yo con el carácter de mi prójimo me forme y mi prójimo con mi carácter también se forme y nos vayamos formando. También Pablo nos habla en los Tesalonicenses diciendo soportados los unos con los otros con amor. Mira, soportémonos los unos a los otros en amor. En un momento de persecución, en un momento de dificultad, ¿ustedes creen que era fácil hacer eso? Pero el mensaje de Pedro es claro. Y Pedro tenía autoridad de esto, porque Pedro negó a Jesús, hizo tantos errores antes de ser el que es ahora cuando escribió la carta, y ahora está escribiendo con autoridad. Ahora, él dice, amaos los unos a los otros porque ustedes han nacido de nuevo. Si Pedro escribe esto, es porque probablemente los lectores originales a los que él les escribió esta carta, estaban teniendo serios problemas en cuanto a esto. Acuérdense que esta iglesia estaba compuesta una vez más, ¿por quién? Judíos y gentiles, israelitas y no israelitas. Judíos que se habían convertido y griegos, romanos, etíopes, qué sé yo, que también habían venido a la fe. En los tiempos de la esclavitud, ya sea en Europa o en Estados Unidos o en el África, especialmente en los Estados Unidos, ¿usted sabía que por eso los amos no les daban la Biblia a los esclavos para que la leyeran? Porque si estos tipos leyendo, ¿no es cierto?, allá en el campo de algodón, mira vos, ya tenemos que amarnos, pero estos locos no nos aman a nosotros, nos explotan, nos pegan. Entonces, Biblia no para los esclavos. Bonito, ¿no? Qué bonito va a ser eso. Hermanos, la iglesia está compuesta por gente imperfecta. Usted es imperfecto, yo soy imperfecto. La iglesia está compuesta por una comunidad de pecadores redimidos. Jesús dijo que Él vino a llamar a enfermos, no a sanos. Y también en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los que lloran, esos bienaventurados somos nosotros. Iglesia, amémonos los unos a los otros. Seamos amables los unos con los otros. Construyámonos los unos a los otros. ¿Ya? Construyámonos los unos a los otros. Vaya a los grupos pequeños. Vaya a los evangelismos. Los jóvenes, no están los jóvenes. Vayan a la reunión de jóvenes. Participemos, construyámonos los unos a los otros. Versículo 25, 24 y 25, estos son los últimos dos versículos. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Amigos, Pedro se pone un poco filosófico acá en los últimos versículos del capítulo 1, diciendo, haciendo una comparativa, una analogía con lo pasajero y con lo que permanece. Pedro hace una analogía de que el hombre es como la hierba del campo y que el hombre es también como la flor del campo, de que esa hierba se seca si no llueve y esa flor se marchita también. Así es nuestra vida, dice Pedro. Y esto también lo dijo Isaías en el capítulo 40, versículos 6 al 9. No lo lea, yo lo voy a leer acá. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esto también lo dijo Santiago
Ya en Santiago 1, 10 al 11, por favor escuche, no lo lea, solo escuche. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y permanece su hermosura apariencia. Se cae su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus recompensas. Y Pedro acá está diciendo de que el hombre, la vida del ser humano, es pasajera. Eso es lo que Pedro está diciendo acá, de que somos como la flor, de que la flor nace, es bonita y de repente se marchita. La vida del hombre es corta. Hay un tiempo de juventud, la flor de la juventud que todos conocemos, pero después cuando llegamos a viejos, adultos, nos marchitamos y morimos. Así es la vida del hombre. Pedro está diciendo, todo pasa, todo pasa, todo pasa. Pero hay una cosa, dice Pedro, que permanece, y es la palabra del Señor que permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es el título de nuestro mensaje? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es? El dolor de la permanencia. Entremos en aplicación, por favor. Ya están volviendo nuestros niños. Pedro les dijo en este segundo mensaje a los oyentes originales: ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Les dijo, sean santos porque Dios es santo. Les dijo, condúzcanse en el temor de Dios. Les dice que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Les dice que se amen los unos a los otros. Les dice que ellos han sido renacidos de nuevo. Y les dice de que la vida es corta y se marchita y la vida pasa, pero hay algo que no pasa y es permanecer. Claro, la palabra de Dios, pero es permanecer en esa palabra. Y con esto quiero ir terminando. Permanecer en la vida cristiana duele, es doloroso, es frustrante, se requiere de oración, se requiere de sacrificio, se requiere de obediencia. Permanecer en la vida cristiana se requiere de pelear, de luchar. Tú tienes que luchar, tienes que pelear, tienes que permanecer, tienes que perseverar. Tengo muchos amigos acá, misioneros, que luchan con esto, con irse. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Hermano, permanezca. Iglesia, permanezcan. No voy a decir, levanta la mano si estás en una lucha, no. Pero tú sabes si tienes desafíos, luchas, desacuerdos, conflictos, pleitos. Tú sabes en el contexto que estás viviendo, permanece. Permanece. Este es un llamado que Dios te hace a la permanencia. Y permanecer duele. Duele. ¡Ay! Duele. Pero hay que permanecer. Ese es lo que ellos estaban viviendo. Perseguidos. Bajo un hombre que estaba loco, este emperador Nerón. Pero Pedro les dice, permanezcan. ¿Y por qué Pedro se los dice? Porque él ya lo había hecho. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí, 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 yo te amo. Pedro, ¿seguro que me amas, Pedro? Sí, Señor, sí, sí, sí. Pedro, ¿me amas? Ya, pues Señor, me vas a entristecer, Señor. Bueno, entonces, apacienta a mis corderos. Apacienta entonces a mi iglesia. Sí, no, sí, 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 sí. Y un tiempo después, lo negó 3 veces. Y cuando el gallo cantó, ¡ay!, dice Pedro, Señor, perdóname, no permanecí. Permanezca en la iglesia, permanezca, tenga paciencia. Va a terminar esta lucha en la que está. Va a terminar, va a parar. Hay un versículo en Corintios que dice de que Dios no nos da una carga de la cual no podamos llevar. Entonces, si usted está llevando esto que está llevando, es porque Dios cree que usted puede llevarlo. Es porque Dios cree que usted puede hacerlo. Así que permanezca. Duele, pero permanezca. Recuerde en este momento de dolor que usted tiene que ceñirse los lomos de su sentimiento, que usted tiene que ser santo, que usted tiene que conducirse en el temor de Dios. Recuerde que en este momento de dificultad usted tiene que amar a su hermano, usted tiene que hacer todas estas cosas. Porque en el momento de la dificultad, nuestra tendencia es a desistir. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje. Porque permanecer duele. Permanecer no es fácil. Permanecer, Señor, es duro. Pero tú nos llamas a permanecer. Tú nos llamas a quedarnos quietos. Tú nos llamas a que no andemos como cabras locas, como vacas cerqueras,
que andan, Señor, de lugar en lugar. Señor, ayúdanos a quedarnos en un lugar. Ayúdanos a echar raíces en un lugar. Ayúdanos a echar raíces en esta iglesia, a echar raíces en esta congregación. Porque permanecer cuesta, permanecer en Dios no es fácil, pero tú nos animas, tú nos das la gracia, tú nos das la sabiduría. Permanecer en el matrimonio, permanecer en el hogar, permanecer al momento de ser padres, permanecer al momento de enfrentar una lucha, un chisme, que estén hablando de mí, un momento injusto, un momento de dolor. Señor, ayúdanos a permanecer como la iglesia temprana permaneció en el primer siglo. Queremos permanecer en tu palabra, queremos permanecer en la santidad, queremos permanecer en el temor de Dios, queremos permanecer en el camino estrecho. Llévanos por el camino estrecho, no por el camino ancho, por el estrecho, camino pedregoso, pero queremos permanecer. No es que tú quieras que nosotros llevemos una vida de miseria y de sufrimiento, no. Pero a veces nuestra fe es purificada de esta forma solamente, enfrentando pruebas. Y gracias por las pruebas, Señor. Gracias por los desiertos. Gracias por los desafíos, porque podemos crecer, porque podemos acercarnos a ti, porque podemos saber, Señor, que nuestra fe es purificada. Nuestra fe, Señor, es dosificada, Señor. Dale fe al que no tiene fe en este momento. Señor, dale ánimo al que no tiene ánimo en este momento. Que ciña los lomos de su entendimiento. Que ciña los lomos, Señor, de su comprensión de la voluntad de Dios. Que tú nos llamas, Señor, a permanecer. El que permanece verá la gloria de Dios. El que permanece verá la recompensa de Dios. Ayúdanos, Señor, a no dar marcha atrás, a no retroceder. Como dice el libro de los Hebreos, no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Queremos seguir creyendo, queremos seguir permaneciendo, queremos seguir, Señor, en tus caminos, en tu voluntad, Señor. Queremos seguir peleando esta batalla. Queremos seguir peleando, Señor, por el llamado de Dios que tú nos has dado. Que tus caminos son agradables, aunque sean llenos de desafíos, pero son agradables y perfectos. No queremos ser como esa hierba, como esa flor que cae, que se muere. Señor, que queremos permanecer en ti, Señor. Permanecer duele, pero en ti, Señor, es posible. En ti es posible. En ti es posible. Yo quiero orar, Señor, por aquella, Señor, que ya no quiere más. Por aquella, Señor, que ya no quiere caminar más, que no tiene fuerza. Oro por aquellos que ni siquiera tenían ganas de venir hoy día al servicio. Oro por aquellos, Señor, que verdaderamente han tirado la toalla. Levántale, Señor, en gracia. Levántale, Señor, en fortaleza. Oro, Señor, por un manto de renuevo del cielo, por un aloe de alegría que viene del cielo, Señor, por un renuevo, por un refresco, Señor, del Espíritu, un refresco de la gracia. Señor, pon en pie al que está agotado, pon en pie, Señor, al que está confundido, pon en pie, Señor, aquel que ya no quiere seguir, aquel que ya no cree, Señor, de que esto es real, aquel que ya no cree, Señor, que tú eres de verdad, que eres un Dios verdadero. La cristiandad es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, es una carrera de permanecer, es una carrera de quedarnos quietos mirando a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ciñe los lomos de nuestra mente, redobla nuestras fuerzas en ti, Señor, solamente en ti. En el nombre de Jesús, sé tú nuestra fuente de poder. Sé tú nuestra fuente de poder. Amén, Señor. Y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.